Bien, momento redes, momento de ver en qué andan los deportistas. Estuvimos investigando a través de las redes sociales y vamos a conocer en qué andan ciertos deportistas y ahí vemos hermoso paisaje. Bautista Alarcón mostrándonos un poco a través de sus historias de Instagram. Mirá lo que es eso. Mira, hay un poco de acrobacia también, acrobacia de Bautista Alarcón. Con un paisaje hermoso, divino, el paisaje ahí en un ladito, qué ganas de poder estar ahí un ratito en una playita. Y un poco de acrobacia, Bautista Alarcón. Otro de los que compartió también a través de sus redes sociales un hermoso paisaje y la verdad es que ya nos tiene acostumbrado a poder visualizar de alguna manera, nos hace viajar de esta manera, es Steven Williams. Vamos a ver a Steven Williams que ya volvió a entrenamientos. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es ese paisaje Cerro Chapelco. Steven Williams, que como bien les decía, retomó los entrenamientos hace ya algún tiempo, que tiene la posibilidad de poder estar allí en San Martín de los Andes a través de sus historias. Nos comparte un poco del Cerro Chapelco también a través de sus diferentes publicaciones, ahí con un amigo perruno, Steven Williams, que realiza sus prácticas en San Martín de los Andes. Escuchamos un poquito. Qué lindo, qué ganas de poder viajar de alguna manera, bueno, con esta modalidad virtual, ¿no? Nos tenemos que conformar entendiendo toda esta situación. Steven Williams a través de sus redes sociales compartiendo con nosotros algunas imágenes y lo lindo que está San Martín de los Andes y el Cerro Chapelco. Vamos a pasar a otros deportistas porque saben, hoy es día de aniversario. Hoy también está cumpliendo 94 años el Club Cipolletti, el albinegro festeja sus 94 años y a través de las redes sociales diferentes futbolistas, deportistas lo saludan, en este caso Luciano Cognini a través de su cuenta de Instagram. Feliz aniversario albinegro querido, 94 años para el Club Cipolletti. Otro que dejaba su saludo para Cipo es un conocido de la casa, el Tuti del Prete, Gustavo del Prete, saludando al albinegro en estos 94 años del club de Cipolletti. Ahí lo vemos a Luciano Cognini. A ver si pasamos a la de Gustavo del Prete, que también dejaba su saludito para Cipolletti en estos 94 años. Feliz aniversario, Cipo querido, siempre junto a vos. Gustavo del Prete, el Tuti, que por supuesto tiene un acercamiento importante con el club albinegro, el club de sus amores. En estos 94 años, en este nuevo aniversario, saludando también a la institución, por supuesto, de parte de Grito Sagrado, quienes también estamos de festejo. La verdad que 15 de octubre, un día de festejo. Hace instantes nada más, inauguró el predio 15 de octubre, donde va a ser de local en este torneo Federal A. Así que nos sumamos a los saludos de Luciano Cognini y de Tuti del Prete para la institución albinegra. Pasamos a otro de las noticias de este fin de semana, de la semana en realidad, y que llamó mucho la atención, y son los vestuarios de primer nivel del club zapalino. Estamos hablando del club Barrio Don Bosco. Vamos a ver las imágenes de los vestuarios que la verdad dieron mucho que hablar a través de sus redes sociales, y también diferentes deportistas compartieron algunas imágenes de los vestuarios. Mirá lo que es eso. Muy lindo, la verdad, que para felicitar el trabajo de la institución de Zapala, felicitar a la gente del Club Barrio Don Bosco, que ha remodelado, ha aprovechado este tiempo, siempre lo decimos, ¿no? Me parece que este tiempo de parate es para aprovecharlo o quedarte de brazos cruzados, que la verdad que no ayudaría mucho. En este caso, la institución del Barrio Don Bosco, trabajando en el club,
en este caso renovando los vestuarios ahí con algún comunicado a través de sus redes sociales, contando un poco de qué se trataba este proyecto, esta remodelación que hicieron, con algunos detalles, luces LED, explican ahí, por supuesto predomina el azul y blanco, las estrellas que recuerdan cada título obtenido por el barrio Don Bosco, así que felicitamos a la gente de Don Bosco por estos hermosos vestuarios. La verdad que han quedado muy lindos los vestuarios del Club Barrio Don Bosco. Vamos a pasar a otra de las historias a través de la cuenta de Instagram. Y mira, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan de él? Porque él solo se ríe. Dice, modo papá full time. Se rumorea que en la otra vida era entrenador de básquet. Y es Pablo Romero. Escuchamos un poquito lo que compartió en sus historias. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia todo, cambia. Eligió Pablo Romero, entendiendo y extrañando seguramente poder estar en alguna cancha hoy por hoy, disfrutando también con su familia, en este caso con sus hijos, miércoles de peli, modo papá full time, bien lo decía, pero también a modo de chiste, ¿no? Con un poco de humor. Se rumorea que en la otra vida era entrenador, dice, entendiendo que extraña poder estar en el campo de juego. Le mandamos un abrazo grande también a Pablo Romero, que es parte de nuestro momento redes de este día. Vamos a ir a otra de las historias porque les decía, 15 de octubre, muchos aniversarios, muchos cumpleaños, y otro que está de festejo es el Club Plotier. La Federación de Básquet de la provincia del Neuquén saluda, feliz cumpleaños, Club Plotier, 15 de octubre de 1942, fundado allí por el 1942, y el saludo a través de sus redes sociales, de su cuenta de Instagram, de la Federación de Básquet de Neuquén, al Club Plotier en este 15 de octubre y un nuevo aniversario. Vamos a pasar a otra, y la verdad que muy divertido es el ida y vuelta que tienen los hermanos Sepúlveda a través de las redes sociales, porque Charly Sepúlveda y Mario Sepúlveda, también en este caso Charly, compartiendo a través de su cuenta de Instagram, lo arroba a Mario Sepúlveda. Mira, Marito Sepúlveda, por si no sabías de dónde saqué mi talento para el fútbol, le pone. Bueno, una foto que es bastante antigua y donde se puede ver a su padre, entendiendo que bueno, que el talento del fútbol sale ahí desde su padre, heredado por su padre, con una canción también que la verdad alude al momento. Y ya en la siguiente historia, compartiendo, vamos a pasar a la otra historia donde comparte también, ahí lo vemos a Mario Sepúlveda. Mira, a ver, lo tienen a Mario TikToker, tiktokeando con la familia. Vamos a escuchar. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Y este challenge que está de moda y que se prendió Mario Sepúlveda, muy divertido, junto a su familia, compartiendo a través de sus redes sociales, bailando. ¿Estará para el bailando Mario Sepúlveda? ¿Dejará el básquet? ¿Se dedicará al baile? Vamos a tener que preguntarle, vamos a conversar con Mario a ver qué es lo que tiene o qué es lo que le depara el futuro. Pero quiero, y a ver si Seba me ayuda, volvamos a la imagen anterior que compartía Charly, la siguiente, esa, ahí donde se lo ve a Charly y a Mario, quienes se han encontrado en varias oportunidades dentro del campo de juego, y Charly dice, ¿hace cuánto no tirás un triple a la carrera, bro? Le pone a Mario Sepúlveda y lo arroba también, compartiendo de manera graciosa los hermanos Sepúlveda, que la verdad tienen
un ida y vuelta en las redes sociales muy divertido. Mario Sepúlveda también bailando con su familia y sumándose a este momento redes aquí en Grito Sagrado. Pero quiero ver más, porque saben, hoy estamos de festejo, cumplimos 8 años aquí en el programa, un nuevo aniversario y por supuesto los diferentes deportistas nos han dejado su saludo. Vamos a ir compartiéndolo no solo en el día de hoy, sino en la semana también con todos ustedes. Los saludos de quienes se han sumado y por supuesto son una parte importante aquí en Grito Sagrado. Así que en este momento redes también vamos a compartir el saludo de, en este caso, desde Puerto Madryn llega. Vamos a escuchar a Seba Hendrix. Hola, soy Seba Hendrix. Quería mandarles un abrazo grande, felicitarlos a los chicos de Grito Sagrado, desearles lo mejor, que sean muchos años más. Y bueno, abrazo grande ahí a Daro, a Pau, a Diego y a Pablito que hacen ese programa tan genial. Así que abrazo grande, les deseo lo mejor. El abrazo grande para Seba, que nos saluda también en este nuevo aniversario aquí en Grito Sagrado. Sé que ya tenemos que ir a una tanda, ya lo tengo a Diego también, pero quiero escuchar otro de los saludos después seguramente mis compañeros y a lo largo de la próxima semana vamos a seguir escuchando otros saludos. Así que en este caso vamos a escuchar un saludo que llega desde Colombia, un conocido. A ver, lo escuchamos. Hola para todos, bueno, les habla Fabián Zambuesa. Les quiero desear a todos los chicos de Grito Sagrado un feliz cumpleaños en su 8º aniversario. Ojalá Dios quiera vengan muchos más llenos de éxito, que sigan informando a la gente. Y bueno, les mando un fuerte abrazo para todos y felicitarlos nuevamente. Muy bien, hasta ahí Fabián Zambuesa también sumándose desde Colombia, saludándonos en este 8º aniversario. Tenemos muchos saludos para compartir con todos ustedes, vamos a ir haciéndolo a lo largo del día de hoy, también mañana, ya y la próxima semana. Pero esto fue Momento Redes del día jueves, auspiciado por la Federación Neuquina de Hockey.